Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí en este estudio y continuamos, hermanos, nuestra serie de estudios acerca del libro de Juan. Ya vimos el capítulo 1, capítulo 2. Hoy toca, hermanos, que veamos el capítulo 3. Y para comenzar, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Pequeña me refiero a breve, no que sea menos importante, hermanos, para que sea Dios quien nos guíe, quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos entender lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos permites este tiempo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, Padre. Porque tu palabra está a nuestro alcance y nos permites escudriñarla, nos permites aprender. Y tú, a través de tu Espíritu Santo, Padre, nos das la sabiduría para asimilar lo que tú quieres que entendamos. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido que vayas con cada uno de ellos, que seas con cada uno de ellos, que toques su mente, su corazón, para que esta palabra sea edificante a nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que seas tú quien nos ministre y que sigas guardándonos, Padre, de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo. Bendito seas. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar, hermanos, con nuestros estudios y vamos a comenzar con el capítulo 3. El capítulo 3 del libro de Juan. Ya vimos, hermanos, en este libro, vimos a un hombre de nombre Nicodemo. Era diferente a las personas que siempre se agolpaban en la multitud con Cristo. Siempre al maestro lo seguía mucha gente, pero en esta ocasión iba Nicodemo. ¿Y qué hacía a Nicodemo diferente de los demás? Pues él era un hombre genuino, hermanos, pero era un hombre que tenía dos máscaras. Era un hombre que no se mostraba tal y como era, pero él era un fariseo, hermanos, un principal entre los judíos, y era simplemente él mismo. En esta ocasión se acerca el maestro e hizo un cumplido a Jesús. Hizo un cumplido. Y nuestro Señor Jesús nunca le acusó de ser hipócrita, hermanos. Él reconocía que Nicodemo era auténtico, era transparente tal vez. Vino como fariseo a la presencia del maestro y hablando acerca del reino, le interrumpió súbitamente. Aleluya. Cuando Jesús le interrumpe, hermanos, de lo que estaba diciendo Nicodemo, él le dijo que necesitaba nacer otra vez. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado que necesitamos nacer una vez más? Necesitamos nacer de nuevo. Que no podía, hermanos, si no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Por eso era necesario que naciera de nuevo. Ahora, si es que este hombre vino para hablar del reino y de su establecimiento con Jesucristo, lo cual creemos que hizo, entonces era evidente que esta declaración de nuestro Señor Jesús le desvió de su planteamiento inicial, lo sacó de lo que él llevaba planeado. Entonces, al escuchar esta declaración que hacía Jesucristo, Nicodemo se queda pasmado, hermanos, y ahí cae una de sus máscaras que llevaba, se quita una de sus máscaras, y aunque él era fariseo, aunque todavía era el principal de los judíos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de San Juan, versículo 4. Fíjese la reacción que tuvo Nicodemo ante esa grande verdad que le mencionó nuestro Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 4, hermano, dice de la siguiente manera en el nombre de Cristo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesús, hermano, le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Realmente, para la palabra que usó, él significa también renacer de lo alto. Pero parece que Nicodemo solo pudo pensar en un nacimiento físico. Su mente, hermano, no entendía. Y él aplicaba, su mente le daba a entender lo que era lógico para nosotros como hombres, para él como hombre en ese momento. Él solo podía pensar en un nacimiento físico, pues quitándose su máscara condescendiente de fariseo, le preguntó a Jesús, no pudo resistir y le pregunta al maestro, bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede uno que ya es adulto volver al vientre de su madre para entonces nacer de nuevo? Imagínense, hermano, el shock, la impresión que se había llevado Nicodemo en ese momento cuando Jesús le dice que debe nacer de nuevo. Él no entendía cómo iba a ser posible que pudiera volver al vientre de su madre para nacer de nuevo. Pero aquí lo que sucedía, hermano, es que Jesucristo no le estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, hermano, sino más bien a un nacimiento espiritual. El motivo de la confusión de Nicodemo era que aparentemente él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Así que Jesús, cuando vio que Nicodemo se había quedado confundido y no estaba entendiendo lo que le decía, le responde de la siguiente manera. Y vamos a ver ahí Juan 3, versículo 5, hermanos. Y dice en el nombre de Cristo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Hemos escuchado eso antes, hermanos? Sí lo hemos escuchado. Es necesario, hermanos, que nazcamos de nuevo, que tengamos un nuevo renacimiento de lo alto, un nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, quizás usted y yo nos preguntamos, bueno, ¿y qué significa eso de ser nacido de agua y del Espíritu? Es una muy buena pregunta, hermano. Pero por otra parte, hay quienes creen que ser nacido de agua es una referencia al bautismo. Pero esta sería una expresión muy extraña si fuese una referencia al bautismo. Por otra parte, tenemos el caso de muchos médicos que dicen que esta es una referencia al nacimiento físico, ya que un nacimiento en agua y el feto en el vientre está rodeado por medio de líquido. Sea lo que fuere, no creemos que nacer de agua signifique alguna de estas dos opciones. Eso está claro, hermano. No significa ninguna de esas dos opciones. Creemos que lo que Jesús nos estaba hablando aquí, hermanos, de las diferencias entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, hermanos, sino que estaba explicando cómo un hombre podía ser nacido de lo alto, o sea, ser renacido. Al hacerlo dijo entonces que este nuevo nacimiento era producto del agua y del Espíritu. Como hemos visto, hermanos, en el capítulo 2, la lección anterior que tuvimos, el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Mediante este evangelio, en el capítulo 17, del versículo 17, Jesús dijo, santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra tiene el poder, hermanos, para limpiar y santificar. En el capítulo 15, hermanos, de este evangelio, versículo 3, Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
O sea que en muchas maneras y en muchos pasajes de las Escrituras, hermanos, y en muchos pasajes la palabra de Dios es comparada, hermanos, con el agua. Creemos entonces, hermanos, que nacer de agua y del Espíritu en este pasaje específico, hermanos, significa que una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu que utiliza la palabra. O sea, las Sagradas Escrituras, hermanos, nuestra Biblia. El Espíritu Santo, hermano, es quien toma las Escrituras y las usa. Creemos que nadie puede ser renovado sin la palabra de Dios aplicada por el Espíritu de Dios. Y creemos que es por esto que Jesús le da tanta importancia a ser renacido del agua y del Espíritu. Uno, hermano, en la actualidad es renacido por medio del agua, pero es la palabra de Dios y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, la convierte en una realidad en el corazón humano. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo y le buscamos, sentimos esa experiencia de ese toque personal en nuestra vida del Espíritu Santo. Y es cuando nuestra vida es transformada, hermanos. Entonces, si estudiamos el libro de los Hechos, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontraremos que hay 3 relatos sobresalientes sobre 3 personas que se convirtieron, es decir, que nacieron de nuevo. Y creemos que estos relatos nos han sido dados principalmente como ilustraciones. Primero, tenemos al eunuco etíope. Luego tenemos la conversión, de Cornelio. Y finalmente, hermanos, la conversión del apóstol Pablo. Estas 3 personas, hermanos, son representantes de las 3 familias de Noé. Uno es hijo de Sem, otro es hijo de Cam y el tercero es hijo de Jafet. Y en la conversión de cada uno de estos 3 hermanos, la palabra de Dios fue utilizada por el Espíritu de Dios. El método que Dios parece el método de Dios parece ser hermano, la palabra de Dios utilizada por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, comunicada por medio de un hombre de Dios. Aleluya. Cuando usted y a mí, hermanos, nos hablaron acerca de Dios, acerca de nuestro Señor Jesús, fue a través de un hombre. Pero a través de esa persona, hermano, a través de ese hombre, ¿qué recibimos nosotros? La palabra de Dios. Él vino y nos muestra la palabra, nos enseña acerca de la palabra y tenemos ese acercamiento a Cristo. Y es entonces que la palabra surte un efecto en nuestra vida a través del Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermanos, creemos que nuestro Señor Jesucristo, al decir que era necesario nacer de agua y del Espíritu, se refería a la acción del Espíritu Santo de Dios, que usa la palabra de Dios. Sin este renacimiento, hermanos, Nicodemo no podía entrar en el reino de Dios. Y continuemos ahora con el versículo 6, hermanos. Y vuelve a decir ahí Jesús, hermano: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. La intención, hermanos, de Dios no es la de cambiar esa vieja naturaleza de usted o la mía. El hecho es que no puede ser cambiada, hermanos. Es imposible. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esta vieja naturaleza que tenemos, hermanos, y que la Biblia llama carne. Nuestra carne, hermanos, no puede ser cambiada. Siempre es de continuo al mal, al pecado.
Por eso, hermano, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 8 de su carta, versículos 7 y 8, dice de la siguiente manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted o yo, hermanos, vivimos conforme a la carne, conforme a nuestros deseos de nuestro corazón, nuestra carne, hermano, de continuo es hacia el mal. Entonces, hermanos, así no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, hermanos. Es imposible. Dios no tiene un programa para esta vieja naturaleza. Aleluya. Y esta vieja naturaleza que tenemos, hermanos, es lo que decíamos, es de acuerdo a nuestra vieja manera de vivir, es siempre de continuo al mal, siempre buscando el pecado. Dios no piensa recuperarla, hermano, ni mejorarla, ni desarrollarla, ni salvarla. A Dios nuestra vieja manera de vivir, nuestra carne, hermano, no le interesa. Esa vieja naturaleza que tenemos tiene que descender, hermano, a la tumba. Tiene que sucumbir. Y nosotros junto con ella. Y si el Señor viene a la tierra antes de que descendamos al sepulcro, hermanos, entonces tendremos que ser transformados repentinamente. Lo cual significa que de esa manera nos libraremos de esa vieja naturaleza. Pues esta, hermanos, nunca, escúcheme bien, nunca jamás podrá ser obligada a ser obediente a Dios. El Señor Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Este es un axioma, hermano. Y por ello, Dios no intenta salvar esa naturaleza carnal, hermano. De ninguna manera. Porque no puede ser recuperada, hermanos. Esta vieja naturaleza en el futuro será reemplazada por la nueva naturaleza. Hermano, es por eso que el nacimiento espiritual es necesario, a fin de que podamos recibir una nueva naturaleza. En los versículos, hermanos, Juan capítulo 3, versículos 7 y 8, el Señor continúa hablándole a Nicodemo y le dice de la siguiente manera: no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. En ese momento, hermano, Nicodemo se estaba escondiendo tras su máscara de principal de los judíos. La estaba perdiendo y Jesús le explicó este asunto. No se puede decir de dónde viene el viento ni a dónde va. Las corrientes de aire y los vientos son elementos que los seres humanos, hermanos, nosotros no podemos controlar. El viento sopla de donde quiere. No podemos hacer nada para desviarlo ni cambiar su rumbo. Hoy en día tratan de restarle fuerza a los huracanes, por ejemplo, hermanos. Por ejemplo, los que surgen en el Golfo de México, hermano, y en la región del Caribe. Pero hasta el momento, hermanos, no han tenido éxito. Pero aunque no nos es posible controlar el viento, sí podemos saber cuándo sopla. Podemos oír su rumor, sentir el roce suave en nuestra piel y ver los árboles, hermanos, y sus ramas
que se inclinan ante su empuje. Ahora, hermano, no es fácil explicar el nacimiento espiritual que el Señor dijo. El Señor dice, hermano, el viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que nace del Espíritu. No lo entendemos completamente, mi hermano, porque ilustra la forma en que uno es nacido en el Espíritu. No podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí nos es posible, hermano, saber cuándo está obrando en las vidas y en los corazones de su pueblo. Eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo aquí, hermano. Nuestro Señor Jesús, hermano, le había quitado 2 máscaras a Nicodemo. El hombre que se encontraba ante él ya no era un hombre de los fariseos, ni tampoco era un principal entre los judíos. ¿Quién era entonces, hermanos? Vamos a ver qué nos dice el versículo 9. Aleluya. Dice en el nombre de Cristo. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? En este punto, hermanos, en este momento, ahora vemos a Nicodemo con su personalidad real, preguntando sobre cómo podían hacerse estas cosas. Y veremos que nuestro Señor le habló muy claro. A propósito, hermano, usted y yo podemos ponernos máscaras cuando estamos uno frente al otro. Y hoy en día, mi hermano, hay muchos que llevan máscaras puestas. Y cuando están con cierto grupo, se comportan de cierta manera, hermano. La máscara, hermano, esconde lo que somos en realidad. Pero cuando venimos al Señor Jesús, tenemos que quitarnos todas nuestras máscaras. Frente a Él, hermanos, escúcheme bien, hermano, frente a Él, no podemos utilizarlas. Jesús, hermanos, nos verá tal como somos en la realidad y tratará a cada uno como corresponda. Y no lo digo yo, mi hermano. Así trató a Nicodemo. Y podemos verlo en el versículo 10, hermano. Juan 3, versículo 10. Dice en el nombre de Cristo. Jesús le respondió, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Aleluya. Nuestro Señor Jesús aquí, hermano, hizo un delicado de la sátira. Le hizo ahí a Nicodemo ver que aunque él se decía maestro, hermano, no conocía estas cosas. Le estaba diciendo a Nicodemo que él era uno de los principales de Israel y que estaba actuando como si Jesús estuviese diciendo algo que no podía ser cierto. Porque si fuese cierto, Nicodemo lo habría sabido. Nicodemo confiaba en su sabiduría, pero no tenía la sabiduría de lo alto, hermano. Esa la tenía Jesús. Y entonces, hermanos, Jesús le pregunta a Nicodemo, ¿no sabes esto, Nicodemo? Le hace ver que no conoce, no tiene la sabiduría de lo alto. Y vemos en los versículos 11 hasta el 13, hermanos, que dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificaremos. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? Creeréis si os digo las celestiales. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Jesús, hermanos, le estaba diciendo a Nicodemo que él no había recibido su testimonio, ni aún lo que había estado diciendo en ese momento. Y después de esto, vemos que hay en el Evangelio según San Juan, nos presenta, hermano, en este Evangelio, vemos que nos presenta un movimiento, hermano, espiritual tremendo a través de Jesús con esta enseñanza. Según San Juan, hermanos, usted recordará que en la introducción a nuestro estudio de este Evangelio dirigimos nuestra atención, a lo que Jesús dijo en el capítulo 16 de este Evangelio, según San Juan, versículo 28. Cuando Jesús dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Y ahora, hermano, en el versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Jesús se estaba refiriendo a él mismo, hermanos. Esa, hermanos, es la respuesta para quienes hoy en día, hermano, creen que Elías y Enoc fueron al cielo cuando fueron trasladados fuera de esta tierra. No creemos, hermanos, que fueron al cielo, porque desde entonces y hasta este momento el Señor Jesús dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. En otras palabras, dijo que Él era el único que podía hablar sobre el cielo, porque Él era el único que había estado en el cielo. Ahora, hermano, la verdad, es verdad, que hay. Es verdad que había muchos que habían estado en el cielo, que pensábamos, pero aquí vemos claramente, hermanos, vemos claramente a través de la Escritura, en lo que dice Jesús, que Él era el único que había estado en el cielo. Y sí, después de Cristo, hermano, la palabra también nos enseña que hay otros que han ido al cielo. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, cuando un santo moría, es decir, uno de los hijos de Dios, iba a un lugar que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Nuestro Señor lo llamó así en Lucas capítulo 16, versículo 22. No fue sino hasta después que Cristo murió y subió al cielo llevando consigo a los cautivos, cuando llevó consigo a aquellos que estaban allí en el paraíso a la presencia de Dios en el cielo. Desde entonces, para el Hijo de Dios siempre ha sido verdad que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Como lo decía el apóstol Pablo, hermano, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Ahí hablaba Pablo de esto. Ahora, hermano, vamos a pasar a los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Juan. Continuamos con Juan, hermanos. Y dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Moisés, hermano, puso aquella serpiente sobre el asta, debido al juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, todas las personas mordidas por las serpientes lo que tenían que hacer, era mirarla para no morir. Y como Moisés levantó a la serpiente,
De la misma manera, Cristo iba a ser levantado como usted. Ahora vea, mi hermano, esa serpiente representaba al pecado del pueblo. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros, hermanos. Él fue hecho pecado por nosotros para salvarnos a nosotros. Porque Él llevó allí en la cruz, hermanos, nuestros pecados. Por eso dice aquí: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor le dijo entonces a Nicodemo, hermano, palabras que probablemente no son las más conocidas en toda la Biblia. Vamos a ver el versículo 16 de este capítulo 3, hermanos. Y vaya, hermanos, que son conocidas estas palabras. Estas palabras todos desde que comenzamos, hermanos, en el Evangelio lo conocemos, este versículo. Juan 3:16, hermano, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay dos cosas, hermanos, que necesitamos notar aquí, en este versículo. La primera, hermanos, es que nos dice que es necesario nacer de nuevo. Y la otra es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas se encuentran relacionadas, hermanos, y se requieren la muerte y la resurrección de Cristo. Es necesario que Él sea levantado. Y siendo Él ya ha sido levantado y quien ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios, hermano, puede regenerarnos, puede hacernos a nacer de nuevo. Pero no nos olvidemos, hermanos, que es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Esa es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. Ahora, hermano, la motivación de todo esto es que Dios amó al mundo, pero Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. No dice, aquí no dice, hermano, que el amor de Dios salvó al mundo. Porque el amor de Dios, de por sí, hermano, nunca podría salvar al pecador. Dios salva por gracia, hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice con toda claridad en el capítulo 2 de esa carta, hermanos, versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cómo le salva Dios a usted o a mí? Dios nos salva, hermanos, por su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Pero fíjese, dice ahí, para que todo aquel. Y ahí, hermano, se está refiriendo a nosotros. Y aquí, hermano, es donde podemos poner nuestros nombres, hermanos, el suyo, el mío. Y continúa diciendo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermano, estamos observando que junto a la palabra cree está la pequeña preposición en. Significa creer en Cristo, es decir, confiamos en Él como el que llevó la pena de nuestros pecados. Y ese es un asunto personal. Cada uno de nosotros individualmente, hermano, necesita creer en Él. Él murió en lugar nuestro.
Hermano, necesitamos, es imprescindible que creamos que Jesús murió por usted y por mí. Ahora continuamos, hermanos. Decíamos el versículo 16, Juan 3:16, es muy bello, nos habla del amor de Cristo y lo sabemos de memoria, hermano, pero también son muy importantes estos versículos, el 17 y el 18, hermano, 17 y 18. ¿Y qué nos dicen? Y esto pocas veces lo leen, hermanos, lo leemos. Dicen en el nombre de Cristo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y continúa en el 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos aquí, hermanos, que cuando Jesús vino la primera vez, no llegó como juez. Esto quedó bien aclarado en su conversación con aquel hombre en Lucas capítulo 12, que quiso que el Señor juzgara entre él y su hermano. Él le dijo en el versículo 14 de ese capítulo 12: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesucristo, hermano, no vino como juez la primera vez que llegó a la tierra. Vino como Salvador, hermano. Pero la segunda vez, la próxima vez que venga, entonces sí vendrá como juez. Sí vendrá como juez. Ahora, hermano, Jesús dijo que Dios no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que no cree en él ya ha sido condenado. Hermano, si usted no cree, si yo no creo, ya estamos condenados. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel maravilloso nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús porque Él es el Salvador del mundo. Cualquiera que cree que aquel hombre ya no está bajo la condenación, sino que tiene vida eterna. Continuamos leyendo los versículos 19 hasta el 21. Y dice así: y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Vemos, amigo, hermano, que este es el juicio del mundo. ¿Verdad, hermanos? El día, hermano, que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. Ahora, hermanos, después de ese evento, ahora el mundo, hermano, debe ser juzgado por Dios. Y de eso es de lo que se habla aquí, hermano. Recordemos que Jesús estaba hablando con Nicodemo, hermanos. Aquí, y que Nicodemo era fariseo. Los fariseos, hermanos, ¿quiénes eran? Los fariseos creían que cuando viniera el Mesías vendría como juez. El Antiguo Testamento, hermano, presentó dos aspectos de la venida del Mesías. Uno era su venida como Salvador, llegando para morir, para pagar la pena
Y otro aspecto, hermanos, era su venida como juez. Los fariseos, hermanos, entonces razonaban que el Mesías sería un juez cuando viniera, porque el Antiguo Testamento presentaba ese aspecto. En el Salmo 2, hermanos, versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro. El profeta Daniel, hermanos, en sus libros del capítulo 7, versículo 13 y 14, habló de él como juez del mundo entero, hermano. Y en el libro, hermanos, del profeta Isaías, en los capítulos 11 y 42, se habló acerca de sus juicios con justicia. Mi hermano, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo con suma claridad que en esta ocasión Dios no había enviado a su Hijo para juzgar al mundo. Jesús vino no a juzgar, vino para que el mundo fuera salvo por medio de él, por medio de ese sacrificio en la cruz, hermanos. La palabra que se traduce aquí del griego por mundo es cosmos. Y esto quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca al mundo entero. No vino para condenar ni para juzgar al mundo, hermanos, sino para salvarlo. No hay ninguna condenación en Cristo, hermano, escúcheme bien, en Cristo no hay condenación, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados, hermanos. Hay quienes piensan que en la actualidad el mundo está siendo juzgado. Usted y yo vivimos en un mundo perdido que no necesita esperar a un juicio final para comprobar que está perdido. Nuestra situación se parece, aleluya, a la de aquel que se encuentra en prisión y se le pregunta si aceptará o no el perdón. Y este es el evangelio, hermano. Si aceptara o no el perdón. Y este es el evangelio. No consiste en decirle porque ya está condenado. Se le encuentra en prisión esperando el momento. ¿Aceptaremos usted y yo el perdón de Cristo? Es pues, hermano, nuestra oración que allí donde usted se encuentra, en este mismo momento, abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para que Él sea su Salvador, hermano. Hágalo ahora mismo y será salvo por toda la eternidad. Mi hermano, es todo por hoy. Que Dios me lo bendiga. Espero que sea edificante esta palabra. Y ya para despedirnos, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor quien nos ministre y nos deje esta semilla en nuestro corazón para que florezca y dé fruto a su tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias por esta palabra, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos instruyes, tú iluminas nuestro camino y nos marcas el camino a seguir. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque como a Nicodemo tú nos enseñas que para ser verdaderamente salvos necesitamos nacer de nuevo, pero lo vamos a hacer a través de escudriñar tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por todo, bendito Señor. Gracias por esta palabra que cumpla su cometido a donde quiera que llegue y que tú seas con mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos.